Después que se plantea la apertura italiana con la jugada de alfil C4 y las negras responden con la jugada simétrica de alfil C5, las blancas tienen a su disposición muchas opciones para continuar, pero una muy típica es hacer la jugada de C3, la jugada de Greco, una jugada que tiene más de 400 años de historia. La idea es básica y simple, las blancas quieren hacer la expansión central por medio de la jugada de D4, apoderándose así del centro. Para las negras, poder prevenir esto es muy importante que en este momento hagan la jugada de desarrollo de caballo F6. Jugada que no solo desarrolla una pieza y prepara el enroque corto, sino que también es una jugada que contraataca los importantes puntos centrales de E4 y de D5. Y más adelante ya veremos cómo todos los ataques, todas las celadas y todo el caos que se va a formar está relacionado con el concepto del centro y específicamente con el dominio de estas dos casillas centrales. Algunos jugadores dicen, yo los conceptos de apertura ya los sé. Sí, pero hay una diferencia muy sustancial entre saberlos, es decir, conocimiento superficial, y dominarlos de verdad. Lo noto cada día cuando reviso partidas de mis alumnos y me dicen, sí, este concepto ya me lo sé, pero a pesar que ya lo saben, de la misma manera no lo aplican. Y esto pasa porque a lo largo del tiempo jugando nadie se los ha corregido y han generado malos hábitos de pensamiento. Créanme que si alguien domina de verdad los conceptos de apertura, no tiene problemas al jugar las aperturas y ya es un jugador con cierto nivel y sale en la gran mayoría de sus partidas en posiciones favorables hacia el mediojuego. Bien, continúo. Después de este caballo F6 de las negras que ataca el punto de E4, las blancas tienen dos principales opciones. Uno es defender el punto de E4 simplemente haciendo la jugada de D3 y entrar en la famosa posición del gioco pianissimo. Una posición un poco más lenta, un poco más estratégica y por supuesto que sí, una posición que siempre te voy a recomendar. Y en mi canal puedes encontrar dos videos, uno con blancas y uno con negras, en donde puedes profundizar mucho más sobre los conceptos relacionados con este sistema. Pero puede que las blancas tengan ganas de un poco más de fiesta y en vez de hacer la jugada de D3, quieran violentar las acciones en el centro y hacer directamente la jugada de D4, dando inicio así a lo que se le conoce como el ataque greco. Se ataca simultáneamente al alfil de C5 y al peón de E5, por lo cual las negras deben capturar en D4. Y las blancas también recapturarán con C por D4. Se amenaza ahora al alfil de C5 y este tiene que aprovechar que aún el rey está en E1 para darle un jaque desde la casilla de B4. Tras lo cual hay varias respuestas para las blancas. Una es hacer alfil de 2, otra es hacer caballo B de 2, pero yo en este video voy a comentar la principal y la más emocionante: tapar el jaque en la casilla de C3 con caballo C3. Y vamos a detenernos un momento aquí a ver muy bien esta posición que va a ser nuestra posición base. Véanla bien porque vamos a volver a ella varias veces. Después que las blancas hicieron su maniobra de C3 seguido de D4, momentáneamente las blancas han cumplido su propósito y se han adueñado del centro, con lo cual tienen un control absoluto central. Sí, ya sé que los impacientes me estarán diciendo que las negras pueden capturar el peón de E4 aprovechando que el caballo de C3 se encuentra aún clavado. Pero antes de ver esta captura de caballo por E4, vamos a ver qué pasa si las negras no hacen nada y no capturan en E4 y, por ejemplo, hacen enroque corto, ya que no se trata de memorizar jugadas, se trata que entiendan el trasfondo y los porqués de las jugadas. Entonces, el concepto más básico de los conceptos de apertura es controla el centro, y por eso mucha gente siempre dice y recomienda controla el centro, pero lo que no nos dicen es para qué controlamos el centro. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, si en esta posición las negras decidieran enrocar y rehusar la captura del peón de E4, las blancas quedarían con este centro intacto. Este centro blanco es una fuerza muy poderosa. Esto literalmente es un tsunami en el tablero que avanza y barre a las piezas contrarias. Por ejemplo, aquí las blancas hacen la jugada de E5, jugada que ataca al caballo de F6. Y resulta que este caballo de F6 es el principal
principal defensor de este enroque, ya que este caballo evita que la dama blanca venga a las casillas de G4 o H5 y se pose muy amenazante sobre el enroque negro. Entonces, al este caballo estar amenazado, lastimosamente las negras deben moverlo, por ejemplo a la casilla de E4, aprovechando que el caballo de C3 sigue clavado. Pero las blancas pueden responder a esto con enroque corto, desclavándose y ganando tiempos en su desarrollo. Ahora el caballo de E4 está amenazado y por eso las negras van a continuar de seguro con caballo por C3, tras lo cual las blancas responden con peón por C3, se ataca al alfil de B4 y el alfil capturará el peón de C3 y ahora se ataca a la torre de A1. Ahora, en esta posición, una vez que las blancas han jugado la apertura de manera correcta y las negras no, porque aquí las negras no jugaron de manera correcta la apertura, ya que les dejaron el control central absoluto a las blancas, las negras puede que hayan cumplido el concepto de pon tu rey a seguridad, pero no cumplieron el concepto de controla el centro y eso trae sus consecuencias. Entonces, ahora, una vez que primero las blancas han adquirido ventaja posicional, es que viene el ataque. Siempre lo digo a mis alumnos, un ataque es un resultado, no un deseo. Yo no ataco porque quiero atacar. Yo no ataco porque a mí me gusta atacar. Se ataca porque primero hemos consolidado ventajas posicionales que nos permiten llevar a cabo exitosamente el ataque. Como por ejemplo, en este caso, la ventaja adquirida por las blancas es un fuerte centro de peones. Y eso le permite ahora olvidarse incluso de la torre de A1 y hacer la jugada de caballo G5 buena. Si las negras decidieran expulsar este caballo amenazante con la jugada de H6, la táctica favorece a las blancas que pueden continuar con caballo por F7. Se amenaza a la dama de D8 y una mortal descubierta sobre el rey en G8. Por lo tanto, las negras deben capturar este caballo y después de torre por F7, alfil por F7 jaque, el rey captura el alfil y entonces se da un jaque en la casilla de B3 y posteriormente se captura el alfil indefenso en la casilla de C3. Y las blancas quedarían con mucha ventaja, específicamente una ventaja de calidad de más. Por lo tanto, las negras, en vez de hacer la jugada de H6 para expulsar el caballo de G5, capturan mejor la torre de A1 para por lo menos morir con el estómago lleno. Entonces, una vez que se capture esta torre, como ya no hay caballo en F6 que proteja a este enroque, las blancas pueden continuar con la jugada de dama H5. Y resulta que en esta posición las negras están completamente perdidas. Se amenaza 3 veces el punto de F7, así como también se está amenazando un mate en la casilla de H7. Única para las negras es hacer la jugada de H6. Pero tras esto las blancas continúan con caballo por F7, jugada que ataca a la dama y se amenaza esta peligrosa descubierta sobre el rey negro. Por ejemplo, si las negras mueven la dama, digamos, a la casilla de E7, entonces las blancas dan mate en 2 jugadas, comenzando con caballo por H6, jaque doble. Única para el rey negro es ir a la columna H y no importa a ninguna de las 2 casillas que vaya. Después de rey H8 o rey H7, simplemente se quita el caballo con caballo F5 por ejemplo y esto es jaque mate. Por lo tanto, la captura en F7 del caballo no puede soportarse. Las negras aprovecharán que ya capturaron una torre y devolverán algo de material con la jugada de torre por F7, pero tras lo cual las blancas continúan con dama por F7 y después de rey H8 la fiesta táctica de las negras continúa con la espectacular jugada de alfil G5 y resulta que las negras están completamente perdidas y deben rendirse. Se ataca a la dama de D8 y vean que la dama no tiene casillas de retirada, por lo tanto el alfil debe ser capturado. Entonces, si se captura de dama, sigue mate en la casilla de G8. Y si se captura entonces de peón, entonces el mate es en la casilla de H5. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos memorizamos toda esta secuencia para ver si somos capaces de replicar este mate en alguna partida. Bueno, mucho más importante que eso es que entendamos por qué las negras llegaron hasta esta catastrófica situación. Volvamos entonces a nuestra posición base. Aquí, el problema para las negras en esta posición se presentó cuando las negras decidieron aquí enrocar y no disputar para nada el control absoluto de las blancas. Por lo tanto, este peón de 5 avanzó, expulsó al caballo defensor del enroque de F6 y el resto de la historia ya la conocen. Es por eso que en esta posición
Las negras deben aceptar el reto y capturar el peón de E4, pero no con la idea de capturar un peón. Eso no es lo importante aquí. La idea es simplemente poder destrozar el centro blanco. Entonces, después que las negras contesten con caballo por E4 buena, las blancas responderán con enroque corto desclavando al caballo de C3. Caballo que entonces amenaza al caballo de E4. Y ahora vamos a suponer que entonces las negras capturan en C3 con caballo por C3. Tras lo cual las blancas recapturarán de peón y atacarán al alfil de B4. Las negras por supuesto capturarán el peón de C3 y atacarán nuevamente a la torre de A1. Pero tras esto, ahora como las blancas tienen ventaja de desarrollo y el rey negro aún está en el centro, las blancas entonces ahora pueden continuar sacrificando nuevamente la torre de A1 con la jugada de dama B3 buena. Ya que después que las negras capturen la torre de A1, entonces se da un golpe mortal en la casilla de F7. Y resulta que ahora el rey negro ha quedado en el centro del tablero. Si el rey negro va a E7, pues se da un jaque en la casilla de G5 y se perderá la dama de D8. Y entonces si el rey va a la casilla de F8, vuelve el mismo alfil de G5 y resulta que la dama no tiene casillas a dónde ir. Tras lo cual, única jugada para las negras es oponerse al caballo en la acción del alfil sobre la dama con caballo E7. Pero tras esto se continúa con torre E1 y a la jugada siguiente las negras perderán la dama y quedarán en una posición totalmente perdida. Por ejemplo, si las negras continuaran con D6, se continúa simplemente con alfil por E7 jaque y ataque a la dama. Y después de dama por E7, torre por E7, rey por E7, las negras han quedado con dos torres por la dama. Pero con este rey en el centro del tablero vulnerable no hay quien la salve. Y se puede continuar con alfil G8 buena entrando con la dama en la casilla de F7. Y las blancas aquí tendrían una ventaja decisiva. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Volvemos a memorizar esta secuencia para ver si somos capaces de replicarla en nuestras partidas? Bueno, si quieren sí, pero más importante y mucho más importante que eso es que entiendan qué ha pasado ahora aquí. Y ahora lo que pasó fue que las negras destruyeron el centro blanco, pero no les dio tiempo de enrocar y quedaron con el rey en el centro. Y por eso sufrieron lo que acabamos de ver. Volvamos a nuestra posición base. Lo vuelvo a repetir, ahora no fue que las negras enrocaron y dejaron al blanco con este poderoso centro de peones intacto, sino que efectivamente capturaron el peón de 4 para destruir el centro blanco, tras lo cual las blancas enrocaron, las negras capturaron en C3 y después de peón por C3, alfil por C3, atacando la torre, las blancas continuaron con dama B3 buena. Y resulta que después de alfil por torre, entonces siguió alfil por F7 y el rey negro quedó en el centro del tablero y las negras sufrieron todo lo que acabamos de ver. Y entonces volvamos a nuestra posición base y replanteémonos la pregunta. Entonces, ¿cómo hace el negro para resolver estos dos problemas? En un primer caso perdió porque enrocó y dejó a las blancas con este fuerte centro de peones. Y en el segundo caso perdió porque efectivamente capturó el peón de 4 destruyendo el centro de las blancas, pero no le dio tiempo de enrocar y quedó con el rey en el centro. Bueno, el negro resuelve estos problemas teniendo los conceptos de apertura bien pero bien claros. Después que las negras hagan la buena jugada de caballo por E4 para destruir el centro blanco y las blancas contesten con enroque corto, desclavando el caballo de C3 y el caballo amenazando ahora el caballo de E4, no es que las negras van a hacer la jugada de caballo por C3 mala y que pase todo lo que acabamos de ver, sino que tienen que continuar con la jugada de alfil por C3 buena. La idea es que después que las blancas capturen en C3, no es que por supuesto las negras van a continuar con caballo por C3, sino que ahora las negras tienen el tiempo suficiente para dar un golpe en el centro con la jugada de D5 buena, neutralizando de esta manera todo tipo de iniciativa blanca. Este concepto lo explico en mi curso sobre conceptos de apertura con el nombre de la cuota central. Las negras igualan cuando igualen las acciones en el centro, y es justamente lo que está ocurriendo aquí. Cuando las negras ponen este peón en D5, están controlando el centro también.
y ya tienen tanto dominio central como las blancas. Se ataca ahora al alfil de C4 y una vez que esto lo muevan por ejemplo a la casilla de D3, entonces ahora las negras pueden enrocar. Y si comparamos esta posición con las dos anteriores, donde el negro sufría catástrofes, resulta que aquí el negro ya está enrocado y a total seguridad, así como también tiene un firme control central. Por eso aquí las negras igualan, resuelven sus problemas de apertura e incluso puede decirse que quedan en una posición favorable, ya que tienen un peón de más, el peón que se capturó en la casilla de E4. Por todo esto es muy importante entender el trasfondo, no simplemente memorizar las jugadas, vean todos los conceptos detrás que hay ocultos en cada jugada. Pero no se apuren que la película de terror apenas comienza. Como les dije, esta posición es muy rica y tiene más de 400 años de historia. Es por eso que las blancas, en el momento en el que las negras hacen la buena jugada de alfil por C3, increíblemente no capturan el alfil, sino que hacen la jugada intermedia de D5 buena. Y la idea es precisamente evitar que sean las negras las que den el golpe central de D5 e igualen el juego tal cual como lo acabamos de ver. Es muy importante darse cuenta que en esta posición hay sacrificios de piezas, hay ataques y hay todo un caos. Pero el trasfondo de todo está en el control de las casillas centrales. Las blancas no capturaron en C3 e hicieron la jugada intermedia de D5 buena porque saben que el caballo de C6 está atacado, el alfil de C3 está atacado y que el caballo de E4 también puede quedar clavado y atacado porque el rey aún está en E8. Por estas tres amenazas, las blancas saben que tarde o temprano recuperarán la pieza sacrificada. Y ahora en esta posición las negras tienen dos jugadas las cuales se llevan el gran porcentaje de todas las partidas. Una es retirar el alfil atacado hacia la casilla de F6 y la otra es retirar el caballo atacado hacia la casilla de E5. Y vamos a ver las dos. Vamos a comenzar con este caballo E5. Después de esto, ahora se está amenazando al alfil de C4 y las blancas siguen ignorando esta amenaza y ahora sí capturan el alfil de C3, tras lo cual se amenaza al caballo de E5 y las negras por supuesto que capturarán este alfil en C4. Pero para esto las blancas tienen una receta con la jugada de dama B4, jugada que ataca al caballo de C4, al caballo de E4 y al punto de G7. Y ahora para las negras aquí hacer la jugada correcta de la posición es necesario tener los conceptos de apertura bien claros. Por ejemplo, el concepto más fundamental de las aperturas de ajedrez y de todo el ajedrez en general es la seguridad del rey. No existe por ningún lado el concepto que diga la labor de la apertura es quedar con ventaja material a costa de la seguridad de tu rey. Entonces, en esta posición, recordemos que las negras tienen aún pieza de más, el alfil que han capturado en la casilla de C4, pero pieza de más que las blancas van a recuperar rápidamente con este ataque triple. Pero si las blancas se pusieran avariciosas y decidieran hacer caballo D6, jugada que defiende a los dos caballos y mantiene la ventaja material de pieza de más, las blancas pueden continuar con dama por G7 atacando a la torre de H8 y vean que el rey negro ha quedado en el centro del tablero y no va a poder enrocar. Tras esto, lo mejor para las negras es hacer dama F6 para defender la torre de H8, además de obligar al cambio de dama a las blancas. Pero para las blancas en esta posición no hay problema y pueden tranquilamente cambiar las damas con dama por F6, ya que después de caballo por F6 el rey negro está en el centro del tablero y se le puede dar un jaque muy potente en la casilla de E1. Si el rey va a la casilla de E8, entonces esta clavada va a resultar mortal para el rey negro. Y si el rey entonces va a la casilla de F8, entonces se le da jaque en la casilla de H6 y después de rey E8, las blancas hacen la espectacular jugada de torre E5, dos signos de admiración para esta jugada, ya que se está amenazando mate con torre G5. Y las negras en esta posición estarían completamente perdidas. Por ejemplo, si contestan con caballo D a la E4, defendiendo la casilla G5 y previniendo el mate, las blancas siguen también con la espectacular jugada de caballo D2. El caballo de D2 no puede ser capturado porque entonces seguiría mate con
torre G5. Y si las negras, en vez de capturar el caballo de D2, continuaran con D6 atacando a la poderosa torre de E5, las blancas continúan con caballo por E4 y después que las negras capturen la torre, entonces se continúa con caballo por F6 mate. Un bonito mate con caballo y alfil solamente, gracias a lo incómodo que quedó el rey negro en el centro del tablero. Y esto a pesar del cambio de damas. Entonces, imagínense cuando se comete ese error conceptual de priorizar el material por la seguridad del rey cuando hay damas. Ahí es donde vienen todas las derrotas y catástrofes de mate con el rey en el centro. Por lo tanto, después de que las blancas hacen la jugada de dama D4 buena con un ataque triple hacia el caballo de C4, hacia el caballo D4 y al punto de G7, lo correcto para el negro es priorizar la seguridad del rey y devolver la pieza atacada y jugar enroque corto, ya que después que las blancas capturen alguno de los dos caballos, por ejemplo el de E4, pueden continuar con caballo D6. Y a diferencia de la posición que acabamos de ver anteriormente donde el rey negro recibió mate, ahora aquí las negras están bajo total seguridad con su enroque. Después de este caballo D6 de las negras se amenaza a la dama de E4 y en esta posición voy a recomendar la jugada de dama F4. La idea es impedir que la dama negra se active por medio de la casilla de F6, ya que tras esto se cambiarían las damas y las negras le quedarían doblados los peones, así como también las blancas continuarían con alfil A3 ahora atacando al caballo D6 que está clavado por la torre de F8 y a la jugada siguiente se capturaría el caballo y también se le doblarían estos peones, por lo cual las blancas tendrían suficiente compensación por el peón que tienen de menos. La otra jugada lógica que tienen las negras en vez de hacer la jugada de dama F6 y permitir el doblaje de sus peones es hacer la jugada de B6, jugada que busca desarrollar su alfil de damas, pero tras esto vuelve el mismo alfil A3, tras lo cual se capturará en D6 y se volverán a doblar los peones, con lo cual las blancas también tendrían compensación por el peón sacrificado. Y ahora que ya tenemos las ideas bastante claras de cómo jugar en esta variante, vamos ahora a la otra variante que nos quedó por cubrir. Después que las blancas hicieran D5 buena, después de enroque alfil por C3 buena, entonces no se retomó en C3 sino que se hizo D5 buena. Acabamos de ver todas las variantes cuando el negro mueve el caballo E5. Ahora vamos a ver las otras variantes cuando el negro moviliza el alfil hasta la casilla de F6. Las blancas tras esto continúan con torre E1 y como mencioné anteriormente sabe que recuperarán la pieza porque los dos caballos están atacados. Lo mejor para las negras en esta posición es continuar con caballo E7, tras lo cual las blancas capturan el caballo de E4 y ya habrían recuperado su pieza. Se amenaza ahora con hacer D6 y deteriorar la estructura de peones de las negras, por lo cual las negras previenen esto con la jugada de D6. Las blancas continúan con alfil G5, jugada que amenaza por supuesto capturar en F6 y doblarle los peones en el flanco de rey a las negras, algo que por supuesto las negras no quieren y por eso capturan en esta posición el alfil de G5, tras lo cual las blancas retoman con caballo por G5. Ahora, si las negras en esta posición enrocan, las blancas pueden continuar con caballo por H7 y después de rey por H7, entonces dama H5 jaque, rey G8 única y se continúa con torre H4 amenazando mate en la columna H, tras lo cual el blanco tiene un fuerte ataque sobre el rey negro, ataque que las negras pueden salvar solo si juegan con bastante precisión. Por eso aquí después de caballo por G5 las negras no enrocan sino que hacen la jugada de H6 para expulsar al caballo amenazante de G5 y ahora las blancas deciden olvidarse de este caballo y sacrificarlo haciendo la jugada de dama E2, ya que después que las negras lo capturan entonces se triplican en la columna E con torre a E1 y ahora se está amenazando triplemente al caballo de E7, caballo que está clavado. Y la única manera de sobrevivir las negras a esta posición es que
que sepan que aquí hay que hacer la espectacular jugada de alfil E6, oponiéndose a la acción de las torres en la columna E, ya que después que las blancas capturen el alfil con D por E6, entonces las negras deben continuar con F6 y el peón de E6 les sirve como escudo protector contra toda la fuerza de las piezas blancas. Las blancas después de esto pueden continuar con torre E3. La idea es poder llevar esta torre a la casilla de H3 para buscar cambiarla por la torre de H8, para que de esta manera, al desaparecer esta torre, la dama blanca pueda entrar en la casilla de H5 a atacar al rey negro. Y esto, amigos, ha sido todo un resumen de las ideas principales de una de las posiciones más interesantes de todo el ajedrez, el ataque greco en la apertura italiana. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.